Gala. Pero yo tengo una declaración quizá un poco polémica, pero creo que tiene sentido. A ver. La ciencia ficción nació como una rama del romanticismo. Chinga. Desarrolla. Esta es mi propuesta. El romanticismo nace a principios del siglo XIX, cuando las fuerzas productivas de Inglaterra y Europa comienzan a deshumanizar a la gente. Ajá. Las tierras comunes, como en Yucatán el día de hoy, se empiezan a privatizar. Los campesinos tienen que ir a buscarse la vida en las ciudades. En las ciudades se encuentran con que toda su labor ya está automatizada. Ellos solamente tienen que operar máquinas que son muy peligrosas. Y como resultado, pues empieza a haber una alienación. Como habla Marx, una alienación entre los ciudadanos, porque ahora llegas a una ciudad donde hay millones de personas, no hay comunidad, no hay tejido social, a todo mundo le da cólera, entonces ni siquiera puedes hacer amigos porque se mueren muy rápido. Y en este contexto, en esta situación de cambio tecnológico, es cuando comienzan a salir los primeros poetas inspirados por Werther, los poetas románticos. Uno de ellos, el novio de Mary Shelley, no me acuerdo cómo se llamaba, Pierce Shelley, no sé, era un poeta romántico. El señor Shelley. El señor Shelley invitó a varios de sus amigos y a su novia, porque pues así es el pedo, invitó a varios de sus amigos y a su novia a una casa, y como se les fue la luz o no sé, estaban ahí pendejeando y no había internet, dijeron... ¿Cómo se les fue la luz si no había luz eléctrica? Bueno, sí. No había luz y se les fue. Imagínate eso, Imagínate. Entonces, ahí se apagó la vela. Entró el chiflón y se apagó la vela. No mames, se apagó la luz y era nuestro último cerillo. No, se fue la luz y ya no hay cerillos. Ya no hay cerillos. no tenían nada que hacer, estaban en una casa en el lago, estaban chileando y dijeron... Estaban cheleando. En el chill out. Vamos a escribir una historia de terror. Y el más vergas, todo mundo se la mama. Ya se fue la apuesta. Ustedes revisen. Tengo fuentes, no las voy a decir. Y de todos esos cuentos... Ay, no hay salvación, no hay salvación. Ustedes revisen, güey. Imagínate al Hobbit en un debate presidencial. Eso es lo que se llama, revisen, ustedes revisen. O algo así era el dato, ustedes chequen. Ah, sí, les di el dato, ustedes revisen. Pero el punto es que de todos esos cuentos no recordamos realmente ningún otro más que Frankenstein, el Prometeo moderno. ¿De qué se trata Frankenstein? Trata acerca de que con las mismas tecnologías y que indistinguibles de la magia que en aquel entonces estaban llegando a los periódicos, en aquel entonces me parece que era... no sé, era un físico italiano el que iba por toda Europa reanimando las piernas de unas ranas con electricidad. Les picaba con electricidad y se reanimaban. Entonces a la novia de este señor Shelley, a Mary Shelley, se le ocurrió, pues qué tal que le hacemos eso pero unas partes humanas. Y qué tal que un científico rechazado por la sociedad ata las partes de un ser humano para ser el ser humano perfecto, pero sale un güey deforme. Y no solamente es un güey deforme, sino que además es un güey que es rechazado por la sociedad. Y además, en las primeras páginas, el pinche monstruo de Frankenstein es un poeta. El güey mira a todos lados y la vida le parece maravillosa, quiere hacer amigos, pero todo el mundo lo rechaza. Entonces, creo que entra dentro de la misma tradición romántica, que rechaza el mundo industrial, rechaza el mundo tecnológico de desapego emocional y le pone todas las intenciones en la emoción humana. Así es como nace el Prometeo moderno. Y hasta el día de hoy seguimos viendo la imagen del científico rechazado, la imagen del monstruo que se hace un monstruo porque lo rechazan. Seguimos viendo todas esas imágenes. Qué bueno que citas ese ejemplo, porque yo creo que de ahí parte el creer que hay un diagnóstico por parte del escritor para tratar de retratar su realidad. Bueno, luego si lo hacen o criticarla. Y luego es así. Luego es así, pero yo creo que en el caso sí. de la ciencia ficción no generalmente es así. Es una idea de que del autor. Es una propuesta individual. No es tiene una que ser propuesta individual, constante. exacto. O sea, porque pareciera que es como estoy viendo la realidad y voy a tratar de pensar que, o sea, que el pinche Frankenstein tiene que representar la bondad del ser limpio, o sea, del ser que no ha sido influenciado por la sociedad. No creo eso. O sea, lo que yo creo es que es esa línea
que de repente entre la fantasía y la divulgación científica nos da a la gente que creen manifestar, ¿no? O sea, es eso, o sea, es como esa línea en la cual dices, me están llegando noticias de que están moviendo los nervios a través de impulsos eléctricos, pero a partir de eso también genero una explicación que a mí me hace sentido, lo aderezo con mis creencias, porque son las creencias de Mary Shelley, y entonces, ¡pum!, tiene ciencia ficción. O sea, esa ciencia ficción, o sea, y ahorita que hablemos de Starship Troopers, ¿no? O sea, porque Starship Troopers es eso. O sea, es ese sentir de la época mezclado con la perspectiva del autor, pero que no tiene como ningún compromiso social ni nada. Solamente está retratando una parte de su realidad. Y ya, o sea, lo está mezclando y se está imaginando, ay, ¿cómo sería esto en un futuro, no? Es que es parte de lo mismo, porque Mary Shelley y sus amigos estaban participando de una cultura que llegó tarde a México. No sé si ustedes se acuerdan, Francisco y Madero, el chaparrito que inició la revolución. Yo sí me acuerdo, estaba ahí enfrente del señor Madero y le dije, yo lo apoyo, señor Madero. Y me dijo, cállese, pinche pelón. Cállate, hombre horrible. Oiga, pero usted también está pelón. No, Francisco y Madero era espiritista. Y hoy nos acordamos y decimos, pinche pendejo, pensaba en los espíritus. Ajá. Pero en aquel entonces, bueno, llegó tarde a México esa cultura. Pero lo que pasaba es que justo como había nuevos avances científicos y tecnológicos todos los días, y cada vez parecía que estábamos como conquistando más y más capacidades, pues ya ves cómo es el pedo. Llegaba el Carlos Muñoz y decía, no, sí, por medio de la ciencia yo puedo hacer que hables con tu hijo muerto. Y entonces salían los espiritistas, por eso tienen nombres técnicos, ¿no? Como el ectoplasma. No dicen como los efluvios, el espíritu, no, es el ectoplasma. Suena como algo ahí en griego, científico. Pero entre los chavos, tengo entendido, entre los jóvenes era visto como, era casi el punk. Era como una forma de rebelión social frente a la técnica. Y frente a la iglesia católica. Ajá, entonces, por medio de la ciencia, conquistabas cosas que antes solamente le pertenecían a Dios. Sí, mira, sí creo en el Espíritu Santo, pero es un ectoplasma, ¿no? Entonces, si lo piensas, Frankenstein está en la misma línea de pseudociencia, solo no califica como pseudociencia porque es evidentemente ficción, pero es ficción aderezada por la pseudociencia que les llegaba en esa época. Pero creo que lo importante no es como tal el marco conceptual en el que se presenta. No, pues que tú partiste de... Ajá. Creo que lo importante es justamente la inspiración romántica. Exacto, es lo que desde ahí partiste. O sea, poner de frente las emociones y con ellas oponerse a un mundo súper tecnificado. Es que yo no creo que haya una posición hacia el mundo tecnificado. Yo creo que en esa época... O sea, ni siquiera la idea del mundo súper tecnificado. Es que apenas exacto, estaban haciendo. O sea, entonces tú te imaginas a Mary Shelley diciendo, no mames, nos va a llevar la verga con este mundo, se van a perder empleos por la automatización del trabajo, hay que hacer una historia sobre eso y un hombre que lo creamos nosotros. Yo no veo eso. Si hay hay elementos de alta tecnificación que sí te permiten eso. Y ahorita que hablemos del cyberpunk, yo creo que esa es la raíz. O sea, cuando ya es tan evidente que vamos hacia allá. Pero en la época victoriana, o sea, a lo mucho es como el steampunk, que lo retoman en la época actual. El steampunk ni siquiera es de la época, ni siquiera visualizaban eso. Entonces yo no creo que sea como que están apreciando una sociedad altamente tecnificada. Yo creo que ven avances y sobre esos avances te planteas, pues, ¿qué puede pasar, no? O sea... Charles Dickens, por ejemplo, no hablaba acerca de tecnologías futuras, pero sí hablaba acerca de la alienación que tenemos entre ciudadanos en Londres, en las grandes ciudades. La vendedora de cerillos es una morra que literal se muere de frío en medio de todos. Y en Navidad, hijos de la chingada. Para más dolor cristiano. Para más dolor cristiano, nadie de ustedes en Navidad. Casi todo Dickens es así, ¿no? O sea, así como... es que Dickens justamente... Es un chantaje emocional tras otro Dickens. Sí. A Dickens pero es que a él le tocó ver cómo crecía esta sociedad industrial y cómo empleaba niños y cómo alienaba a las personas, nada más que él se fue directo. Él es como... ¿Cómo se llama la que escribió los demonios del Edén? Ya está cantando la gorda ahorita. Ay, güey, la de los demonios, la del cover precioso. No, es más como la que escribió el libro del Chapo. Bueno, ella Charles Dickens escribía más la del Chapo es Anabel Hernández. Ándale, era como Anabel Hernández porque escribía crónicas de la actualidad, pero falsas. Entonces, Charles Dickens escribía eso, como un retrato crudo de la realidad, mientras que Mary Shelley se preguntaba qué es lo que constituye un monstruo. ¿Qué es lo que hace un monstruo? Un monstruo. Entonces, como no quería decir, mira, así directamente, ¿no? Tratas mal al yonki, el yonki se enoja y entonces empieza a robar. No, más bien plantea un personaje que nace nuevo. Uh-huh. Quién sabe por qué habla inglés, pero nace hablando inglés. Y el pinche monstruo... Bueno,
Como toda la ciencia ficción gringa, ¿no? O sea, que estos 1000 años en el espacio. Y todos hablan What's inglés. up, dude? Ah, chinga tu madre. O sea, Bien, muy bien. ¿Quién sabe por qué el pinche Frankenstein habla Ajá. inglés? Pero mira el mundo a su alrededor. Lidia y el calor Cacho. es hermoso, ándale. Y ve a No mames, los pinche niños, Blur. Y quiere jugar con los niños, pero los pinches niños lo rechazan. Y sí hay una parte en la que me acuerdo que estaba, lo leí hace muchísimo, pero me acuerdo que estaba platicando con unos mineros, el monstruo y, oigan, pues qué bonito día. No, sí, qué bonito día, pero los pinches mineros trabajando, ¿no? A la verga. No, sí, que la verga. Y se empiezan a hacer cuates y todo. Oye, ¿tú de dónde vienes? Y se voltean los mineros y ven que es el pinche monstruo y se echan a correr a la verga. O sea, sí hay intentos del pinche monstruo. Es que es una dicotomía muy Integrarse clara. ahí bien bonito. Por un lado está el pinche monstruo que está tratando de integrarse a la sociedad, está tratando de ser amigos, pero nadie lo quiere porque el güey está bien feo y porque está hecho de cadáveres. Y por otro lado está el pinche Víctor Frankenstein, Qué que prejuiciosos son todos. es un científico, tiene todo para ser una parte de la sociedad, pero el güey está solitario, recluido, obsesionado por tratar de crear vida. Y leí este análisis, pero no sé si sea correcto. Ahí las 2 o 3 chavas que nos estén escuchando, Cada vez menos. leí que, escrito por Mary Shelley en su tiempo, Frankenstein también es una crítica feminista. Porque no sé si te acuerdas, hay una parte en la que el güey no hace Yo no me amigos, acuerdo de madres de eso. no hace amigos, nadie lo pela, entonces regresa con su creador y le dice, creador, hazme una mujer, hazme una mujer que satisfaga mis necesidades. Y entonces los dos pendejos tienen ahí su propia plática acerca de, no, bueno, es que no tengo ganas de hacerte una mujer, bueno, sí te voy a hacer una mujer porque eso te va a hacer feliz. Pero al final los dos pendejos le están tratando a esta mujer hipotética como un objeto que va a satisfacer las necesidades del pinche Ajá. monstruo. Y a la verga le caga el monstruo y se va a la verga con Ajá. otra vieja, ¿no? O sea, Al final nadie nunca sabe qué pasa. le hicieron una mujer. No, No, eso lo hicieron ya en el cine. O Sí, sea, al en final- el cine ya, o sea, en el cine sí lo llegaron cuando es la novia de La Frankenstein, novia de ¿no? O sea, Frankenstein. No, aquí no le hacen... ese güey está muy solo, hay que conseguirle una novia, ¿no? A Frankenstein nunca le hacen una novia y como no le hacen una novia y nunca la pone, pues tanta frustración sexual, pues vota por mi ley. Pero Vota por mi ley. ¡Viva la libertad, carajo! Eso es lo que no saben es que esa frase está ahí en Frankenstein. O sea, dijo, viva la libertad, carajo, y se roba a la morra, ¿no? Pensé que Pero la lo morra que le daba sucede ahí. miedo, ¿no? Pero bueno, entonces regresando al punto, o sea, cuando afirmas que la ciencia ficción surge nació como una rama como de... una rama del romanticismo, Yo no sé, yo no lo güey, puedo, o sea, no. porque también hay Acabo de decir ejemplos- precisamente el por qué no. Hay ejemplos especulativos que están a caballo entre los descubrimientos tecnológicos de cada época, porque cada época ha tenido sus descubrimientos tecnológicos que han sorprendido, revolucionado, inspirado las imaginaciones de las personas que habitan Eso sí esa es línea de la hora temporal. nacional. No, eso está de la hora nacional. No lo están oyendo ustedes, pero yo sí. Entonces, todas esas imaginaciones inspiradas por los avances tecnológicos a veces han vertido eso en literatura. Lo que yo creo es que hay 2 cosas muy interesantes con Frankie. Lo primero es que inicia con el inicio del llamado siglo de la ciencia, el siglo XIX, donde hubo una gran cantidad de avances tecnológicos que hicieron la vida tal cual es posible. Y la segunda cosa es que también dio inicio a un fenómeno editorial. Y yo creo que si vamos a hablar de ciencia ficción en la literatura, tenemos que concebirla como un fenómeno editorial, donde un editor dijo, a ti te gusta la ciencia, Ah, ya. y a ti te gusta la ficción, ¡pum! Tengo una piña, tengo un lápiz, Apple Pen, ciencia ficción, güey. Entonces es un fenómeno editorial lo que termina aglutinando textos de ficción que ya tenían especulaciones científicas. O sea, los textos de ficción con intereses científicos los vemos desde los griegos, güey. O sea, cuando hacían esas especulaciones sobre cómo está concebido el mundo, era una mezcla entre misticismo, entre relatos, pero también entre condiciones posibles. O sea, las discusiones filosóficas de Empédocles, por ejemplo, cuando habla acerca de los 4 elementos y ese pedo, El Empedocles. de lo frío y lo caliente, de lo Empedo- húmedo y lo empedoclando. seco. Empedando y empedocleando. Empedocleando. Ese güey sacó esa postura filosófica, que también era una postura científica para su tiempo, porque partía de una observación de la realidad y una descripción de la realidad, si bien no demostrable en los términos cartesianos del siglo XIX, sí era una descripción de la realidad con base en los parámetros de realidad que se tenían en ese tiempo. Y eso inspiró a muchos escritores de ese tiempo para hacer explicaciones de la realidad en las tragedias, en las comedias, en la poesía también. A ver, y no nos alejemos de lo que Para estamos empezar, diciendo, o o sea, sea, para porque empezar. avances científicos, o sea, aunque todavía no se fuera llamado ciencia,
O sea, datan desde hace muchísimos años, ¿no? Aquí es cuando estamos aderezando ficción, ¿no? O sea, ¿en qué momento? O sea, porque si no, lo otro sería solamente un muestreo de la época o una teoría sobre la época. Catálogo de novedades. Es que antes de Sí, ciencia o sea- no era ciencia, era filosofía natural. Ajá, entonces, ¿en qué Exactamente. momento? Cuando o empieza sea, a hablarse, estamos hablando del siglo de la ciencia. Naturalismo, Estamos ficción. hablando de... Sí, o sea, por ejemplo, pensamos en los relatos medievales. Los relatos medievales me parecen muy interesantes en este sentido porque imagínate en el anillo mágico del Andrei. El Andrei tiene su anillo mágico. Lo tengo. Le pones el dedo. no, no y- lo bien tengo. apretadito. No lo imagines, lo tengo. Es el anillo más apretado. Entra limpio y sale. Chifla y le hace así. Chifla y aplaude. Hace chiflo y... espérate, voy a hacer chiflido de western cuando voy a cagar. Porque le hace- Y eso era la armónica. Dice, no mames, ¿todo eso haces cuando cagas? Sí. Todos esos el anillo Tengo mágico. problemas de gases. Pues mira, Ajá. en la Edad Media ese anillo era una herramienta tecnológica para poder hacer algo que hiciera falta hacer. O por ejemplo, piensa en la espada del rey Arturo. La espada del rey Arturo es un artefacto tecnológico y es una herramienta a su vez O que va a mágico. cumplir un fin determinado. Que sea mágico, que sea científico, que sea posible o no que sea posible. Al final es el ser humano utilizando la tecnología y utilizando un objeto, una herramienta, para poder interactuar en su realidad. Pero lo decíamos en el podcast de la ficción y ahí decíamos que la ficción parte como de una intención. O sea, de una intención en la cual estás imaginando un mundo o una realidad posible. Esa es la función del autor. O sea, el autor no está haciendo una crónica. Está partiendo de un mundo posible. Entonces, yo creo que ahí es cuando, por eso digo, si podemos hablar de avances científicos, ¿no? O sea, avances científicos y cada época ha tenido los suyos, pero ¿en qué momento alguien dijo, voy a hacer una historia sobre eso? Mary Shelley. Mary Shelley lo hizo, ¿no?